Juan Carlos Portilla es autor del libro Derecho Internacional y Relaciones Exteriores. También es profesor de Colombia. El libro se llama Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, Colombia en el contexto global. También es profesor de Derecho Internacional y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, ACOOLDI, y columnista de ámbito jurídico y de la revista Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. Por eso, ¿quién mejor que él para podernos hablar de una propuesta que se ha conocido y que estaría adelantando, promoviendo una de las campañas, la de Abelardo de la Espriella, justamente para, si es presidente, eliminar la presencia en Colombia de organismos que vigilan y protegen los derechos humanos en el mundo, como la Organización de Naciones Unidas y también la Organización de Estados Americanos, la OEA. Profesor Portilla, bienvenido aquí a De Frente, gracias por estar con nosotros y hablemos del riesgo que esto representa en materia de derechos humanos para el país. Hola Paola, un saludo a todos ustedes allá en la mesa y a la audiencia. Pues digamos que es muy importante decirle a su audiencia que Colombia como país tiene unos intereses nacionales que defender en el escenario diplomático y en el derecho internacional. Por supuesto, Colombia ha tenido una tradición jurídica muy importante de respeto al derecho internacional. Inclusive nuestra constitución política habla de que debemos tener una integración hacia Latinoamérica y la región. Y por supuesto, nosotros tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos y con el Estado de Derecho internacional. Eso es muy importante decirlo a la audiencia. De esa manera, Colombia ha sido parte durante muchos años de organismos tan importantes como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, la Corte Interamericana. A nivel subregional tenemos un organismo muy importante que Colombia es fundador, como la Comunidad Andina de Naciones. A nivel de organismos financieros internacionales, Colombia hace parte de toda una estructura a nivel global, como del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel subregional hacemos parte de la Corporación Andina de Fomento, inclusive hoy un colombiano es presidente de esa organización, la CAF. Hacemos parte también del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y digamos que Colombia tiene esos escenarios internacionales para poder avanzar sus intereses nacionales. Digamos que importante que entender que en la diplomacia moderna los estados son unos estados que persiguen sus intereses. Es haber nominado al doctor José Manuel Restrepo como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia. Y digamos que la inclusión de José Manuel Restrepo, que es una persona académica, una persona que ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda, que entiende cómo funciona la burocracia internacional, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, eso le da un giro de 180 grados a la campaña de Abelardo de la Espriella. Y yo en noviembre critiqué esa propuesta de Abelardo, pero hoy quiero decir que la mejor propuesta de política internacional la tiene la campaña Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo. ¿Por qué? Porque él ha dicho que José Manuel Restrepo va a ser el Marco Rubio colombiano, que se va a encargar de recorrer el mundo para buscar los recursos de la inversión extranjera directa que los proyectos de desarrollo que Colombia necesita para financiar, los proyectos de infraestructura, los proyectos de desarrollo portuario. Acordémonos que muy recientemente, por un error de Santos y de Petro, un tribunal internacional de arbitramiento condenó a la nación a pagar 3.5 billones de pesos por todos los desaciertos que hizo esos gobiernos frente a la ruta al mar, que pretendía conectar al centro del país con el Caribe para agilizar el comercio internacional. Y yo estoy seguro que José Manuel ha venido cambiando esta perspectiva y hoy, reitero, la mejor política de exterior de los candidatos la tiene Abelardo y José Manuel precisamente por la llegada del hoy candidato a la vicepresidencia.
Y recordemos que uno de los pilares fundamentales de los retos del próximo gobierno, cualquiera que sea, es el tema de seguridad. Y para el tema de seguridad vamos a necesitar mucho el apoyo de países claves como Estados Unidos e Israel en materia de inteligencia militar. Y debemos tener una relación muy buena con los vecinos, empezando por Ecuador. Acordémonos hoy que Petro y Noboa están agarrados por las incursiones de la guerrilla al territorio ecuatoriano y estamos en una guerra comercial que no le conviene a dos países pobres como son Colombia y Ecuador. Claro, profesor. Digamos que sí. Sí, pero es que eso que usted está diciendo en relación a la inversión, a recuperar, digamos, como esa senda de inversión extranjera y dar un poco más de seguridad jurídica, blindar al país para que no pase lo que ya pasó con estos líos en materia de infraestructura, por ejemplo, pues es diferente a lo que en su momento, así fuera, digamos, como en un momento más temprano de la campaña, pues pensaban o piensa Abelardo de la Espriella, y que tiene que ver con pues el dejar de recibir recursos o dejar de contar con estos organismos en materia de derechos humanos que para él, igual que Trump, pues significan gastar mucha plata en cosas que no se necesitan. Y entonces, ¿qué va a pasar, como preguntaba Mariana, cuando se necesite monitorear, por ejemplo, los crímenes de Estado, cuando se necesite presencia de estas organizaciones en el país donde hay conflicto, justamente para mediar en esta situación de violencia que tenemos hoy por la presencia de grupos territoriales en muchas regiones del país, de grupos armados en muchas regiones del país? ¿Qué va a pasar entonces con eso? Pues, a ver, nosotros debemos seguir haciendo parte del sistema interamericano de derechos humanos. Es una tradición de Colombia constitucional de hacer parte de este sistema interamericano. Acordémonos del famoso bloque de constitucionalidad que ha sido desarrollado de manera profunda por la Corte Constitucional. ¿Qué significa este bloque de constitucionalidad? Que las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, el derecho internacional humanitario que protege a los civiles en escenarios de guerra, y Colombia sigue en guerra, y que protege y que involucra los tratados de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en el bloque constitucional, pues es una garantía precisamente para que los gobiernos sigan ese bloque constitucional. Y una cosa que ha dicho de la Espriella de José Manuel Restrepo, que van a aplicar full a 100% la Constitución y la ley. Eso quiere decir que van a aplicar el bloque constitucional, entonces van a seguir respetando el sistema interamericano de derechos humanos. A las personas hay que creerles. Por eso yo digo hoy que el mejor programa de relaciones exteriores lo tiene Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Y recordémonos que ese bloque constitucional que involucra los derechos humanos internacionales en la Carta Política sin estar escrita es un marco en donde ningún gobierno de turno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, llámese como sea, se puede salir. Eso es claro que le queda a los colombianos. Y en el tema de los recursos, mire, el presupuesto de Colombia en la ONU no llega al 0.01 del PIB. Es mucho más de lo que ganamos, de lo que aportamos, ese análisis costo-beneficio. Y déjeme decirle una cosa, en los próximos 2 años, Colombia va a ser parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este momento, todo el continente americano enfrenta un problema muy grave, que es el tráfico criminal de armas que viene desde los Estados Unidos hacia México, el Caribe, y llega a manos de las disidencias de las FARC, del ELN, del Plan del Golfo y de las bandas criminales en las ciudades. Para eso, Colombia necesita estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y liderar una política continental, con Washington como aliado, no como enemigo, con Ecuador, con México, con Centroamérica, precisamente para bajar esos índices de contrabando de armas y confiscar más. Y Paola, déjeme decirle cuál es el problema. No le des más espera a tus sueños, hazlos realidad hoy. Con el crédito digital de libre inversión del Banco Agrario, haces todo desde tu celular o computador, sin filas ni papeleo. En minutos, tu crédito está aprobado y el desembolso llega directo. Nueva generación de Jalisco de México, utiliza una red de ciudadanos americanos en los Estados Unidos sin ningún tipo de antecedente criminal para accesar armas, pistolas,
rifles y semirrifles. Ellos se arman, esas armas cruzan la frontera con corrupción, con contrabando. El cartel mexicano Jalisco Nueva Generación se arma y los remanentes de esas armas son intercambiadas por cocaína con las disidencias de las FARC y con el ELN. Esas armas las coge las disidencias y el ELN para matar políticos. Acordémonos que la pistola 9 milímetros que fue utilizada contra el senador Miguel Heredia Iturbay fue comprada en Arizona y vino en esa ruta del Río de Hierro. Armas por cocaína. Eso se requiere una labor diplomática importantísima desde el Consejo de Seguridad, con el apoyo del presidente Trump, el escudo de las Américas y por supuesto con entidades como Interpol y la Unión Europea para hacer grandes operativos de confiscación de armas, municiones y cocaína. En Colombia necesitamos desarmar a los enemigos de Colombia, que son las disidencias y las bandas criminales. Inclusive al presidente Trump hay que convencerlo con este argumento. Estados Unidos se tiene que meter de lleno con recursos y con apoyo a bajar el contrabando de armas. ¿Por qué? Porque están armando a su principal enemigo, que es los carteles de la droga de México. Hay que decirle al presidente Trump, no es suficiente bombardear lanchas en el Pacífico y en el Caribe. Hay que quitarle las armas al cartel de Jalisco y por ende a las disidencias de las FARC. Bueno, pues profesor Portilla, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo aquí en De Frente y muy interesante el análisis que usted hace. Gracias, Paola. Un saludo a todos allá en su audiencia. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Feliz tarde.